¿Alguna pregunta sobre mediciones de señales PWM? ¿Alguna pregunta sobre algún tema pasado? Esta medición que estábamos haciendo era sobre actuadores, me dijo, ¿no? ¿Cómo? Disculpame. La medición esta se hace sobre actuadores. Correcto, sobre actuadores. Las señales PWM, chicos, son señales que las van a encontrar siempre en actuadores. ¿Qué actuadores? Bueno, hablábamos los típicos. Probablemente el emblemático, el actuador emblemático o uno de los primeros actuadores que se detectó señal PWM es un actuador que se llama válvula de Ralenti, ¿sí? Como el nombre lo indica, es una válvula y lo que permite es la entrada de aire en admisión cuando el pedal del acelerador está totalmente levantado. En motores de hace ya unos cuantos años, cuando el conductor levantaba el pie del acelerador, ¿qué pasaba con la mariposa? Se cerraba totalmente. Pero si cerramos totalmente la mariposa, ¿por dónde va a ingresar el aire? Para que el motor se mantenga en marcha. Tiene que haber algún conducto extra. Con ese conducto extra se llama bypass. Y es un orificio que puentea a la mariposa y que permite la entrada de aire a admisión para que el motor no se detenga. Ahora, ¿quién gobierna la cantidad de aire para que modere el motor? Porque las RPM van a depender, entre otras cosas, de la temperatura del motor. Tengan en cuenta que el pedal del acelerador se levanta. Entonces, en esa situación entra en escena una válvula. La válvula es la que va a gobernar la cantidad de aire que va a entrar en la admisión, de modo tal que el motor no se acelere, pero tampoco se pare. Esa situación se hace con una señal PWM. La señal PWM gobierna la válvula, del modo en el que acaban de verlo y en el modo en el que acaban de medir ustedes. ¿Qué otro dispositivo se gobierna con una señal PWM? Bueno, las bombas de combustible. Es muy común. En los vehículos antiguos, siempre hablando de inyección electrónica, las bombas de combustible funcionaban permanentemente a régimen constante. O sea, ustedes lo iban a escuchar o podían inclusive medir y se iban a dar cuenta de que recibía 12 volt continua y la bomba marchaba permanentemente. Bueno, hace ya unos cuantos años las bombas no reciben una continua, sino que reciben una señal PWM. ¿Cuál es el beneficio? De que la bomba se alarga la vida útil de la bomba. ¿Por qué? Porque no funciona a régimen permanente, sino que la señal PWM hace que el régimen de la bomba decaiga o el régimen de la bomba aumente. De esa manera también se gobierna la presión en el circuito de combustible. Así que ahí tienen otro caso. Lo mismo pasa con válvulas EGR, ¿sí? Bueno, la misma situación. Así que todo lo que sea controlar a un actuador, la señal PWM es preferida por los fabricantes automotrices. No van a ver, es muy poco probable que vean una señal PWM en un sensor. Creo que les he comentado el otro día, si bien es cierto que en los vehículos importados hay varios sensores que llevan señales digitales, hay un caso al que creo que le deberían prestar atención, y es el caso de los sensores de presión, el múltiple de admisión, del motor Ford. Ese caso es importante. ¿Por qué? Porque la señal allí es digital y es de frecuencia variable. Atenti con eso. Que el que está desprevenido mira esa señal y dicen, uy, ¿qué pasó acá? Esto está mal. ¿Sí? Entonces, cuidado. Si es Ford y se trata del sensor de presión en el múltiple de admisión, lo más probable es que encuentren una señal digital de frecuencia variable. Cuidado que no es una señal PWM como lo que vimos recién. Recuerden lo que hablábamos recién, ¿se acuerdan? El ciclo es diferente, digamos. Correcto. Muy bien, Hernán, muy bien. El ciclo o periodo está cambiando permanentemente, por lo tanto, la señal se estira o se achica como si se tratara de un bandoneón. Ese es aparte el dibujo, lo van a ver de esa manera. Como los motores explosionan, cuando ustedes lo dejan moderar, tienen deriva,
Así que van a ver que esa señal se está moviendo permanentemente. Es típico. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Es importante. El otro día quedó allí en el tintero. El otro día hablamos sobre las ondas lambda. Yo les expliqué qué pasa con el oxígeno en gases de escape, qué es lo que hace una computadora, la mezcla, que es la ecuación estequiométrica, todo eso. Pero hay una gráfica que es conveniente que aprendan. La gráfica de una sonda lambda es una gráfica típica y tiene este comportamiento. Voltios acá, bueno, y acá ya vamos a hablar, esto es lambda. Yo lo voy a dibujar en otro color para que se pueda entender. Esta es una curva característica de sonda lambda. Característica. Al medio, aquí, vamos a tener lambda igual 1. ¿Qué significa lambda igual 1? Que si la computadora hace funcionar al motor a explosión y la sonda detecta que está en esta zona, acá, bárbaro, porque está funcionando perfectamente bien. Aproximadamente aquí habrá unos, más o menos, 400 milivolts. Dependiendo del modelo de sonda lambda, el valor máximo al que puede llegar es de 800 a 900 milivolts. Si está más de este lado, es como que exceso de combustible. No más combustible en un, por ejemplo. ¿De qué? Perdón, no te escuché, disculpame. Si la línea esa estaría un poquito más entrecortado, sería como que hay un exceso. Correcto, muy bien, Hernán. Esta zona, es justamente lo que les iba a explicar. Esta zona, la parte izquierda de lambda 1, es mezcla rica. Del otro lado del lambda 1 es mezcla pobre. Ahí el auto se apagaría. Correcto. Pero fíjense que la curva tiene una pendiente muy importante, es casi una recta vertical. La computadora va a hacer todo lo posible para que la sonda lambda entregue un valor que está acá, en esta zona. Ahí. Ustedes van a decir, pero ¿y por qué no se queda quietito el punto? Porque si se quedara quietito quiere decir que a la computadora le saldrían todas las mezclas perfectas. Y eso no sucede. Entonces la computadora dice, uy, me salió pobre la mezcla anterior, la hago un poco más rica, sube para acá. Uy, dice la computadora ahora, me salió muy rica, la hago pobre, baja. Y así está permanentemente aquí. Por eso es que en el osciloscopio van a ver una señal que se proyecta acá. Eso es lo que se ve en un osciloscopio cuando miden una sonda lambda. Típico. ¿Comprenden, muchachos? ¿Sí? Esta curva es una curva característica de sondas lambdas. Lo que se ve es aproximadamente esto. Recuerden que la sonda lambda, el dispositivo, no lleva alimentación. Lo que lleva alimentación es la resistencia calefactora. No se olviden de eso. Y dijimos el otro día que las resistencias calefactoras tienen valores óhmicos muy pequeños. De 1, la resistencia, lo voy a poner acá yo, aproximadamente de 1 a 3 ohms. Y el sensor propiamente dicho, aproximadamente 30 kΩ, pero eso va a depender del modelo de sonda. ¿Qué queda en evidencia acá? Que la resistencia calefactora tiene una resistencia muy pequeña, una magnitud
muy pequeña. Para medir un valor óhmico de este valor, tienes que tener un muy buen instrumento. Esos instrumentos que tenemos nosotros ahí no sirven. Tienen que tener instrumentos buenos. Ahora, para medir el sensor propiamente dicho, 30 kiloohms, con cualquier tester mido. ¿Por qué? Porque es una magnitud importante. Entonces, cuidado cuando vayan a hacer mediciones. Siempre cuestiónense y digan, voy a medir resistencia, sobre todo resistencia. ¿La magnitud que voy a medir es muy pequeña o es grande? Si es muy pequeña, como en el primer caso, ¿mi instrumento será capaz de medirla en un valor confiable? ¿De verdad que no me va a mentir el instrumento? Cuando es grande, no hay problema. Hasta un instrumento ordinario va a medir bien. Esto es fundamental, si no van a comenzar a cometer errores ustedes. Estamos con esta gráfica. ¿Alguien quiere hacer alguna preguntita sobre sondas lambda? Repito, el coeficiente lambda no tiene dimensión porque es un cociente. Es un cociente entre dos cantidades de igual magnitud. Lambda igual a 1 es óptimo, es ideal, es perfecto. Eso en la práctica no existe. El lambda siempre es 0,90 y algo o 1,0 algo. Por si alguno, no sé si ha estado involucrado en autos, motores de competición, los mecánicos, sobre todo en motores convencionales, con carburador aspirado, carburador común, si alguna vez van a una carrera, se van a dar cuenta de que el mecánico va en pista y va a colocar un dispositivo en un cablecito que ya tiene puesto. Cuando ustedes miren bien, van a ver que han colocado en el múltiple de escape, ahí nomás a la salida, muy cerquita del motor, perforaron y colocaron una sonda. Entonces, se venden dispositivos en donde está dibujada esta curva. Se dibuja esta curva. Y tiene LEDs. Y se encienden algunos LEDs en esta zona. En el técnico, allí el mecánico va a poner a punto. Él pone a punto para esa pista, para esas condiciones atmosféricas, con la ayuda del dispositivo. ¿Por qué? Porque el dispositivo le dice cómo está haciendo la mezcla del motor en ese momento. Entonces, en función de la estrategia que van a seguir en el equipo de competición, hace la puesta a punto. Él como mecánico sabe. Puede alterar el resultado de... ¿Sí? Lógico. ¿Con ese aparato lo puede alterar? No. El aparato simplemente le dice cómo son los gases de escape. Él, que sabe de motores, va a hacer el ajuste fino en ese momento. Esto claro, exactamente. Esto me lo contaba un alumno que él tiene un taller en Río Segundo, en la provincia de Córdoba, y tiene coches de competición, tanto propios, y prepara coches de otros corredores. Y él mismo llevó una sonda lambda y llevó todo para que nosotros veamos, y me explicó, me dice, yo hago la puesta a punto. ¿Por qué? Porque la primera puesta a punto que él hace, dice, yo la hago en el taller, pero resulta que después viajamos. Y cuando llegamos a la pista, resulta ser que es una ciudad que capaz que se van de Córdoba, se van a Río Cuarto a correr. Está lejos Río Cuarto. Y van al otro día. Y las condiciones atmosféricas en Río Cuarto son totalmente distintas a las que había en Córdoba el día anterior. Así que él tiene que hacer una nueva puesta a punto del motor. La hace ahí en pista, con la ayuda de ese dispositivo, mirando la información que le da la sonda lambda. ¿Regula el paso del aire? Sí, yo no soy mecánico. Yo cuento lo que él me decía y si yo lo pongo a punto aparte, yo ya conozco el circuito y ya sé qué es lo que pretendo de ese motor. Entonces él hace la puesta a punto para ese circuito. Bueno, los equipos, él me contaba que los equipos de competición, todos hacen eso hoy en día, para una puesta a punto ahí inmejorable. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre sonda lambda? ¿No? Bueno, en los minutos que quedan vamos a ver algo